Días de sangre y resplandor. Capítulo 21. Suficientemente asustada. Esviva se despertó como sobresaltada por un trueno. Con el angustiado y confuso tambaleó hacia la conciencia de quien se ha quedado dormido vigilante. Cada átomo de su cuerpo y de su mente pasó violentamente del sueño al terror en lo que dura el crujido de una rama, y se puso alerta, mirando, escuchando, parpadeando. Estaba amaneciendo. Entre los bordes de los árboles, el cielo aparecía tenue y pálido. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Y el crujido de la rama lo había oído o soñado? Se sentó muy quieta, a la escucha. Todo estaba tranquilo. Pasados unos minutos, se relajó. Estaban a salvo. Sarasa seguía dormida. No tenía por qué saber que Esbeba se había quedado dormida. Ya la regañaba suficiente de por sí. Con un suspiro, Esbeba estiró las patas delanteras que descansaban bajo su cuerpo. Eran delgadas como las de un cervatillo, con la piel aún ligeramente moteada. Ella era la más pequeña de las dos, la más joven, la que solía salirse con la suya, la que no hacía su parte de las tareas. Pero eso era antes. Cuando regresaran a casa, sería perfecta. Se acabaron los días de ensoñaciones, o de esconderse de la llamada de su madre. Su madre. Lo preocupada que debía de estar. Y toda la tribu. ¿Sabían que los tratantes de esclavos las habían capturado? Solo habían salido a correr, las dos, porque necesitaban notar el viento en el pelo, después de un día trabajando en los telares. Esbeba, la más rápida, fue quien había continuado alejándose, demasiado lejos, demasiado lejos. No había dejado a su hermana otra opción que perseguirla. No podía abandonarla. Las hermanas mayores no hacían ese tipo de cosas. Esto era culpa de Esbeba. ¿Pensaría la tribu que estarían muertas? Imaginar su dolor le provocó náuseas. «Estamos bien», pensó. Lo pensó con intensidad, deseando que el mensaje volara a través del territorio y alcanzara la mente de su madre. Las madres podían sentir cosas, ¿verdad? «Estamos bien, mamá. Somos libres. Nos liberaron». Ansiaba contar cómo había sucedido, cómo los resucitados habían descendido desde el cielo, igual que la venganza transformada en cuerpos. ¿Y qué cuerpos? Tan enormes, tan espantosos. Bueno, uno de ellos no le había parecido espantoso. Uno alto con largos cuernos afilados que le quitó el cuchillo a un ángel muerto y se lo puso a ella en la mano. Era guapo. Oh, ¿quién había tenido jamás una historia semejante que contar? La explicaría deprisa, antes de que Sarasa la interrumpiera. De todas maneras, ella contaba mejor las historias. Recordaba los detalles interesantes, como el modo en el que todos los esclavos habían permanecido juntos, cantando. Eran todos de tribus distintas, pero todos conocían la letra de la balada del caudillo. El sonido de las voces fundidas, pensó Esbeba. Había sido como el sonido del propio mundo, tierra y aire, hojas y arroyos, y dientes y zarpas también, y gruñido, y grito. Algunos de los esclavos la habían aterrorizado casi tanto como los tratantes, pero habían tomado caminos separados una vez que desaparecieron los grilletes. La mayoría se había desperdigado hacia el sur, armados con látigos y espadas, dispuestos a advertir a todo el que encontraran. La propia Esbeba había aferrado a su cuchillo. Ahora estaba en su puño, demasiado grande para que su pequeña mano lo agarrara con firmeza. Pero ellas se habían dirigido hacia el noreste. «A casa. Regresamos a casa». Bueno, una vez que Sarasa lo hubiera mejorado. Esbeba se estaba mordiendo la mejilla, preocupada por la pata de su hermana. Percibía el olor de la herida, incluso a través del aroma herbal del ungüento que le había preparado. Cuando escuchó otro crujido, la piel se le congeló de golpe, y escudriñó la espesura del bosque, donde la noche aún se aferraba a las sombras de los densos árboles damisela. Probablemente sería un bicho,
se dijo a sí misma, o un trepador de árboles, ¿verdad? El corazón le golpeaba el pecho. Deseó que Sarasal despertara. Las hermanas mayores podían ser un fastidio el día que solo te apetecía vagabundear por ahí, pero resultaban un consuelo si te encontrabas en un bosque desconocido, presa de los sonidos y las sombras, y con necesidad de que alguien te asegurara que todo saldría bien. En silencio, Sviva se levantó con las patas de ciervo extendidas hacia adelante, e irguiendo lentamente su torso humano, delgado como el de una sílfide. Los Dama eran la más pequeña de las tribus centáureas. Ligeros y ágiles centauros ciervos, famosos por su velocidad. ¡Ah, su velocidad! Eran los más rápidos de todas las quimeras, y puesto que Sviva era la más rápida de los Damas, le gustaba alardear que ella era la criatura más veloz del mundo. Sarasal respondía que no necesariamente, pero fuera así o no, Sviva adoraba correr y ansiaba hacerlo. Podrían haber recorrido ya la mitad del camino a casa, hasta los puntiagudos bosques de Ericines y las alturas llanuras musgosas de Aranzu, donde habitaban los Dama, nómadas y libres. Podrían haber recorrido ya la mitad del camino, de no ser por la pata de Sarasal. Sarasal aún no se había movido. Estaba acurrucada sobre los helechos suaves como su pelaje, con los ojos cerrados, el rostro relajado y tranquilo, y por mucho que Sviva deseara que despertara, se sentía incapaz de obligarla a ello. Durante días, Sarasal había tenido dificultades para dormir a causa del dolor, todo por culpa del grillete. Ahora que aquella terrible experiencia había finalizado, era el grillete en lo que Sviva fijaba su oído. Resultaba interesante cómo un oído pequeño podía crecer en el interior de un oído mayor y llegar a sustituirlo. Cuando pensaba ahora en los tratantes de esclavos, aunque estaban muertos, los odiaría para siempre. Era el grillete de Sarasal, más que cualquier otra cosa, lo que tensaba su pecho y su rostro con ira contenida. Como las quimeras eran de formas y tamaños tan distintos, los tratantes de esclavos llevaban todo tipo de grilletes y utilizaban el que mejor se ajustara. Argollas de hierro de todos los tamaños y cadenas de acero en piernas, cinturas y cuellos, aunque nunca en los brazos. Fue Rat, otro esclavo, un aterrador muchacho Dashnag, cuyos largos colmillos blancos hacían que Sviva se encogiera como una flor marchitándose, quien les había explicado por qué. Un brazo te lo podrías cortar y escapar, había dicho él. Sin un brazo se puede vivir. Oh, yo no podría, había respondido Sviva, con cierta superioridad. Salvajes, recordó haber pensado, como si fuera tal vez una carencia de sentimiento delicado, lo que convertía a los Dashnag en seres despreocupados por sus miembros. Eso es porque no sabes lo que te espera. ¿Y tú sí? Había respondido ella bruscamente. No debería haberlo hecho. Rat podría haberle arrancado el rostro de un mordisco, pero no pudo evitarlo. ¿Estaba tratando de meterle miedo? Como si no estuviera suficientemente asustada. Tal vez, pensó, no hubiera sentido suficiente temor. Sin embargo, ahora sí. Del cuerpo de su hermana le llegaba el hedor dulzón de la infección, y sabía que cuando alargara la mano para tocarla, estaría ardiendo de fiebre. Las hierbas no estaban funcionando. Sviva las había recolectado, incluso veneno de fiebre. Al menos, estaba casi segura de que era veneno de fiebre. Segura a medias, pero podía ver la herida, la pata de Sarasal descansando delicadamente sobre el colchón de helechos, y no parecía haber mejorado. Recorrió sus propias rozaduras dolorosas con las puntas de los dedos, y sintió el inculpador peso de la suerte que no merecía. Los tratantes habían amarrado a Sviva por su delgada cintura, con un anillo de hierro probablemente destinado a las patas de algún centauro grande como un toro. Pero cuando llegaron junto a Sarasal, ella fue la última. Fue suerte, mala suerte. No encontraron nada que se ajustara a su tamaño.
y lo resolvieron con un pedazo de hierro apretado por encima del espolón de su pata delantera izquierda. El metal había provocado un corte. El corte se había inflamado, y a partir de ese momento el grillete improvisado causó su verdadero daño, hundiéndose más en la herida, mordiendo más y más profundo a cada paso. La cojera de Sarrazal había empeorado tanto que los tratantes la habrían tenido que dejar atrás si los resucitados no hubieran llegado. Rat aseguró que lo habrían hecho antes, pero que los Dama eran valiosos. Sveva no necesitó que le explicara que si los tratantes hubieran abandonado a Sarrazal o a cualquiera de ellos, no habría sido con vida. Pero los resucitados habían acudido. ¿De dónde? Solo las lunas lo sabían. Con unas alas que ella jamás había visto, más aterradores que cualquier cosa surgida de una pesadilla, y justo a tiempo. Sarrazal apenas podía caminar, y no habrían llegado muy lejos, ya que Sveva era demasiado pequeña para sujetarla. Suspiró. No surgían más sonidos de entre las sombras. Eso era bueno, aunque las sombras se estaban desvaneciendo. Era de día. Había llegado el momento de despertar a Sarrazal. De mala gana, Sveva le tocó el hombro. Su piel estaba caliente, y cuando abrió los ojos temblorosos, no los tenía bien. Mostraba ese aspecto brillante y lloroso de la enfermedad. El remordimiento de Sveva se agitó en su estómago como algo vivo. Quería reposar la cabeza de su hermana sobre su regazo, peinarle con los dedos su enmarañado pelo color canela y cantarle, no la balada del caudillo, sino algo dulce, que no hablara de muertes. Pero lo único que hizo fue murmurar. «Es de día, Sarah. Es hora de levantarse». Un susurro. «No puedo». «Sí puedes». Sveva trató de mostrarse alegre, pero en su interior iba creciendo un pánico desesperado. Sarrazal estaba realmente enferma. ¿Qué pasaría si ella...? No. Sveva desechó el pensamiento de un golpe. Eso no podía suceder. «Por supuesto que puedes. Mamá nos estará esperando». Pero Sarrazal volvió a gimotear y trató de hundirse aún más entre los helechos. Sveva no supo qué hacer. Su hermana era siempre la que mangoneaba y organizaba y convencía. Tal vez debiera dejarla dormir un poco más, pensó, y permitir que el veneno de fiebre actuara. Si es que era veneno de fiebre, y si no lo fuera, y si le estuviera provocando más daño que beneficio. Esa era la preocupación de Sveva, cuando escuchó una voz tras ella. Ningún chasquido de ramitas la advirtió. Apareció sin más, casi en su oído, clavándole heladas punzadas de miedo por todo el cuerpo. «Tienen que irse». Sveva se giró de golpe, blandiendo su cuchillo, demasiado grande, y allí estaba Rat, el muchacho Dashna, con sus largos colmillos blancos. Se encontraba en parte oculto por las sombras y en parte visible, y a pesar de ser todavía muy joven, era ya demasiado grande. Sveva dejó escapar un jadeo prolongado y tembloroso, como una oleada de terror que la hizo tambalearse. Rat la miró con intensidad, y Sveva fue incapaz de leer ninguna expresión en su rostro de bestia. Tenía cabeza de tigre y ojos de gato que atrapaban la luz y brillaban como la plata. Era un cazador, un predador, un devorador de carne. No le costaría nada dejarlo atrás. Lo sabía, solo que no podía. Porque si estuviera corriendo, significaría que había abandonado a Sarrazal. «¿Qué haces aquí?», gritó ella. «¿Nos estabas siguiendo?». La voz de Rat brotó de la parte baja de su garganta. «Estaba buscando a los resucitados», respondió, «pero se han ido, así que yo no contaría con que las vayan a salvar una segunda vez». ¿Eso era una amenaza? «Déjanos en paz», dijo ella colocándose delante de Sarrazal. Rat dejó escapar un gruñido de impaciencia. «No de mí»,
exclamó. Si estuvieras mirando al cielo lo sabrías. ¿Cómo? El corazón de Sveva se agitó. ¿A qué te refieres? Los ángeles se están aproximando. Soldados, no tratantes de esclavos. Si quieres seguir con vida, es el momento de irse. Ángeles. El oído de Sveva se encendió. Aquí estamos ocultas, dijo ella. La cobertura de las hojas de los árboles damisela aparecían desde arriba como un continuo verdor. Leguas y leguas de vegetación. 2 muchachas dama eran como 2 bellotas. Nunca nos verán. No necesitan verlas para matarlas, dijo Rat. Descúbrelo por ti misma. Le indicó una abertura entre la maleza, la cual Sveva sabía que daba paso a una elevación y un cortado, desde donde se divisaba la extensión de las colinas. Miró a Sarasal, que se había vuelto a dormir, y vio cómo sus labios temblaban, y sus párpados se agitaban por los malos sueños. Rat lanzó otro gruñido de impaciencia, y Sveva reaccionó, avanzó de costado, con las pezuñas hendidas moviéndose como en un baile, ansiosa, y cuando pasó junto a él, tomó velocidad y brincó hacia la elevación. Vio humo. Al otro lado del valle, entre ellas y el camino hacia su casa, se elevaban desde el bosque una media docena de columnas de humo, negro como la tinta, repartidas a intervalos. Debajo, se distinguían las leguas de un violento fuego, y encima, resplandeciendo en el aire como espejismos provocados por el calor, los serafines. Iban a quemarlos, a quemar el territorio, a quemar el mundo. Aturdida, regresó junto a Rat. ¿Lo viste?, preguntó él. Sí, respondió ella enfadada con Rat, como si fuera culpa suya. La ira era mejor que el pánico que palpitaba por debajo. Se agachó para levantar a su hermana, pero Sarasal se resistió. No, se quejó con la voz débil, como la de un niño. No puedo. Sveva nunca había visto a su hermana así. Trató de ponerla en pie. Vamos, la animó. Sarasal, tú puedes, tienes que poder. Pero Sarasal sacudió la cabeza. Svi, por favor. Contrajo el rostro, cerró los ojos con fuerza. Me duele. Era la primera vez que admitía el dolor, y su voz surgió como un susurro desde un lugar profundo, lánguida y suplicante. Vete, le dijo. Sabes que yo no puedo. No te lo reprocharé. Nadie lo hará. Svi, tal vez seas la más rápida del mundo. Trató de sonreír. Svi era como llamaba a Sveva cuando era pequeña. Escucharlo la conmovió. Así que a correr, gritó Sarasal. Sveva la sacudió. Me tumbaré y moriré contigo, ¿me oyes? ¿Eso es lo que quieres? Mamá se enfadará mucho contigo. Su voz sonaba estridente, cruel. Solo tenía que lograr que su hermana se moviera. Y ni se te ocurra decir que tú me abandonarías. Sé que no lo harías, y yo tampoco lo haré. Sarasal trató de levantarse, pero tan pronto como apoyó su peso sobre la pata inflamada, lanzó un grito y se desplomó de nuevo. No puedo, susurró. Sus ojos febriles se abrieron aterrorizados. Entonces Rat pegó un brinco. Sveva casi se había olvidado de él. No vio el inicio del salto, pero sí su final, cuando cayó sobre los helechos delante de ella, y también cómo alzó a Sarasal con uno de sus enormes brazos, rodeando el elegante vientre de ciervo de la muchacha, y su torso humano pegado al hombro. Sarasal jadeó, se puso rígida por el dolor y el miedo, pero Rat no dijo nada. Dio otro salto y se puso de nuevo en movimiento, alejándose del avance del fuego y el resplandor de los ángeles sin ni siquiera volver la mirada hacia Sveva. Tras un paralizante instante de sorpresa, ella lo siguió.
Este fue el capítulo 21 del libro Días de Sangre y Resplandor, de la trilogía Hija de Humo y Hueso, que pertenecen a la autora Laini Taylor. Si tienes alguna sugerencia sobre mi narración, te agradecería que la dejaras abajo en la caja de comentarios. Y si te gustaría que siguiera subiendo más de este maravilloso libro, dale clic al me gusta y suscríbete. También puedes dejarme el nombre de algún libro que te gustaría que leyera. Puedes adquirir este libro en cualquier librería por alrededor de 250 pesos dependiendo de la presentación. Gracias, espero que te haya entretenido y recuerda, tú estás en un mundo, pero un mundo está en tu cabeza. ¿Qué le dijo un pollito enojado a otro pollito? ¡Piu! Ok, mal chiste.